Hola, aquí estoy con todo gusto para saludarlos y presentarles este precioso bolero. La foto me la envió Mari Macedo, el domingo me la envió y me dio mucho gusto porque yo ya tenía los cuadros tejidos. Son 10 cuadros que lleva en total, así es de que es muy fácil de tejerlo. Desde el año pasado los tenía ya tejidos, así es de que solo lo armé. Y qué bueno, porque así me recordó que yo ya lo tenía empezado. Y varias personas se agregaron también que lo querían, que les gusta. Y es cuando a mí me emociona más así y me animo para que tengan la opción de cómo poderlo tejer. Está paso a paso, ya saben que me gusta en esa forma hacer el tutorial. Les agradezco mucho todo. Aquí lo tienen para empezar a tejer. Para tejer esta blusa voy a usar hilo cristal. Se necesitan 100 gramos de hilo. La voy a tejer con una hebra. El número de gancho es número 5. Es 1.90 milímetros. Le voy a dar la medida. Este es el cuadro con el mismo hilo, pero está tejido con 2 hebras. En este espacio de las V lo tejí con 3 cadenas. Todo lo demás es igual. Todo. Los espacios de cadena, solamente donde está el abanico, es donde tejí las 3 cadenas de separación entre cada V. Le doy la medida. Para medirlo, estiramos en cada esquina. Son 9 pulgadas y media, son 24 centímetros. Esto es para una blusa grande, extra grande. Le voy a dar la medida de una hebra, así como está la blusa o el bolero. En este mismo tamaño está tejido, de una hebra. Este tamaño es mediano, el tejido que hice es mediano. Lo estiramos igual de las 4 esquinas para medirlo y son 7 pulgadas 18 centímetros. Ahí coloqué el cuadro con la medida que les di. Si se fija, en el otro extremo está el cuadro igual que en el lado derecho. Así es que usted va a tejer el cuadro desde el cuello, que le llegue del cuello al hombro. Esa es la medida que usted necesita para tejer cualquier tamaño. Así es de que tiene que tratar con diferente grosor de hilo. Ahí tiene el cuadro grande. Esa esquina que está abajo, esa es la que va debajo del brazo, y esta que tenemos aquí es la que debe de llegar un poquito al hombro. Empiezo el tejido con 6 cadenas, deslizo en el primer espacio de cadena para formar el círculo. Tres cadenas para el primer punto alto y 2 cadenas de separación, y tejo 7 puntos altos con 2 cadenas de separación. El punto alto lo estoy tejiendo de una lazada. Tomo un punto fuera del gancho, 2 y 2. Así voy a tejer todos los puntos altos en este tejido. Aquí ya tengo 8 puntos altos contando las 3 cadenas, las últimas 2 cadenas de separación, y deslizo en la tercera cadena y ahí está cerrada la primera vuelta. Tejemos la segunda vuelta por debajo de la cadena, deslizo el punto
3 cadenas para el primer punto alto y 4 puntos altos en el espacio de cadena. Tenemos un total de 5 puntos altos en el espacio de cadena y una cadena de separación, y así tejemos los 8 espacios con 5 puntos altos separados de una cadena. La segunda vuelta, ahí tengo los 8 espacios separados de una cadena. Aquí tenemos la última cadena, deslizo en la tercera cadena y ahí está cerrada la segunda vuelta. Vamos a empezar la vuelta 3 cadenas para el primer punto alto. En el mismo espacio tejemos un punto alto. Vamos a tener 2 puntos altos en el primer punto alto y tejemos en cada espacio 1, 2, 3 y en el último tejemos 2 en el mismo espacio. Vamos a tener un total de 7 puntos altos en cada espacio de la vuelta anterior con 2 cadenas de separación, y así terminamos la tercera vuelta. Cerré la vuelta 3 deslizando el punto en la tercera cadena después de tejer 2 cadenas. Vamos a empezar la vuelta 4, deslizamos al siguiente punto alto, ahí empezamos la vuelta con 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos 4 puntos altos en cada espacio y los vamos a cerrar en un solo punto. Ahí tengo los 5 puntos altos, estoy contando las 3 cadenas como punto alto y dejo el último punto alto sin tejer. Lo cierro con una lazada y tejemos 4 cadenas. En el espacio de cadena tejemos una V, el punto alto con 2 cadenas de separación se van a tejer el espacio de la V con 2 cadenas de separación. Vamos a continuar con 4 cadenas y tejemos igual como tejimos este pétalo. Lo vamos a cerrar el pétalo en el segundo punto alto, pasamos el primero, aquí el último, cerramos y vamos a continuar con este mismo espacio de 4 cadenas y la V para tener los 8 pétalos cerrados en la vuelta 4. Vamos a cerrar la vuelta 4. Aquí tengo las últimas 4 cadenas y deslizamos en este espacio y vamos a empezar la vuelta 5. Vamos a deslizar hasta el punto alto. Ahí estamos en el punto alto, tejemos 3 cadenas para el punto alto y 2 cadenas de separación y un punto alto en el mismo espacio. Estamos tejiendo una V para empezar la vuelta 5 en el punto alto de abajo. Vamos a tejer la siguiente V en el siguiente punto alto, 2 cadenas de separación. Ya no les voy a mencionar, solamente saben que son 2 cadenas. Aquí está, 4 cadenas, pasamos este espacio del pétalo y empezamos a tejer en el punto alto 5
puntos altos en el mismo espacio. Vamos a empezar a formar un pétalo nuevo. Aquí tengo los 5 puntos altos, una cadena de separación, en el espacio de cadena un punto alto, una cadena de separación, y en el punto alto vamos a tejer 5 puntos altos. Aquí tengo los 5 puntos altos. Vamos a continuar con 4 cadenas. Pasamos igual este espacio del pétalo y en el punto alto tejemos la V, y así vamos a repetir. Este es el primer espacio que tejimos para iniciar esta vuelta. En cada punto alto la V. Aquí está la vuelta 5. En un espacio son los puntos altos y en el siguiente espacio son los espacios de la V. Aquí después de las 4 cadenas deslizo en la tercera cadena y cerramos la vuelta 5. Vamos a tejer las 6. Tejemos la V en el punto alto, que son 3 cadenas y 2 de separación, y en el mismo espacio tejo el punto alto. Ahí está el primero. Vamos a tejer sin cadena de separación arriba. El siguiente, el primer punto alto va en el siguiente punto alto. Ahí está. Vamos a tejer las 2 cadenas de separación en el siguiente punto alto, porque abajo están juntos. Tejemos el punto alto y ahí se va a formar la V. Tejemos el último espacio del punto alto, tejemos la V, el punto alto, el espacio de cadena y terminamos con el punto alto. Ahí tenemos 3 espacios de V, 3 cadenas de separación. Aquí vamos a cerrar los 5 puntos altos porque tenemos en la vuelta anterior 5 puntos altos. Es el pétalo, lo vamos a cerrar con un solo punto. Tejo el último. Ahí tengo los 5 puntos altos, con un solo punto los cierro. 3 cadenas. En el punto alto tejemos un nuevo pétalo, 5 puntos altos en el punto alto, dos cadenas. Aquí hicimos 3 porque cerramos los puntos con una cadena. Por esa razón tejimos aquí 3. Aquí tejemos 2 y cerramos los 5 puntos altos como en este espacio en un solo punto. Aquí tengo los 5 puntos altos, los voy a cerrar y tejemos 4 cadenas. Y tejemos el mismo espacio en el primer punto alto la V, en el siguiente punto alto el punto alto, las 2 cadenas, y en el siguiente punto alto el punto alto.
Vamos a terminar en el último espacio. Ahí tenemos la última V. Y aquí empezamos a repetir las 3 cadenas, 3 cadenas, 2 cadenas y 4 cadenas. Esta es la vuelta 6. Vamos a cerrar la vuelta 6. Después de las 4 cadenas, deslizo en la tercera cadena y empezamos la vuelta 7. Vamos a empezar igual 5 cadenas para tejer el siguiente punto alto en el mismo espacio. Vamos a tejer la V. Ahí lo tenemos. Y así vamos a continuar este espacio con la V en el siguiente punto alto. Las 2 cadenas y en el siguiente punto alto. Continuamos. Vamos a tomar los siguientes 2 puntos altos para tejer la V. En el siguiente punto alto cerramos la V. Ahí tenemos 3. Vamos a tejer la última en el último punto alto. Solamente cuando empezamos y terminamos este espacio, en el mismo punto alto se tejen los 2 puntos altos. Continuamos con 4 cadenas. Esto se va a repetir un punto alto. Lo voy a tejer arriba del grupo de 5, el punto alto. 4 cadenas. Cerramos el pétalo. Con un solo punto cerramos los 5 puntos altos. Ahí los cierro. Tejemos 5 cadenas. Tejo el punto alto. 4 cadenas. Y vamos a empezar el espacio de la V. Igual como tejimos en el inicio de la vuelta. Ahí está. Vamos a repetir lo mismo. Estos 4 espacios de la V. 4 cadenas, 4 cadenas, 5 cadenas y 4 cadenas. La vuelta 7. Cerré la vuelta 7. Después de las 4 cadenas deslicé el punto y ya empecé la vuelta 8 y tenemos los espacios de la V, que son 5. Vamos a continuar. Esta vuelta ya es, por lo regular, es cadena. Vamos a tejer 6 cadenas. En este espacio tejemos el punto alto. 7 cadenas es la esquina. El punto alto en el siguiente espacio de cadena. Y aquí está formada la esquina. Vamos a continuar con 6 cadenas. Y tejemos los espacios de la V. Y así continuamos para formar estos 3 después del grupo de la V. Vamos a tejer 6, 7 y 6 cadenas en cada esquina. Es la vuelta 8.
Aquí cerré la vuelta 8 con las 6 cadenas y tejí el grupo de la B, que son 6 en total, en la vuelta 9. Y vamos a continuar. Esta es la última vuelta. Tejemos 6 cadenas, en la esquina. Aquí tenemos 7 cadenas, tejemos 3 puntos altos, siete cadenas, y repetimos lo mismo, los 3 puntos altos. Aquí tengo los 3 puntos altos, 6 cadenas, y el grupo de la B. Esto lo vamos a repetir en la vuelta 9 en cada lado. Aquí tenemos el cuadro ya terminado. Después de las 6 cadenas deslicé en la tercera cadena y ahí tenemos las 4 esquinas. Lo siguiente, vamos a unir un lado. Necesito unir 6 cuadros para la espalda. Aquí voy a unir el último. Les voy a indicar cómo vamos a unir un lado para llegar a la esquina. Cuando está uniendo el primer cuadro con el segundo, es solamente de esquina a esquina. Ya cuando va aumentando, como en este espacio, se empezó en esta esquina 2 lados completos y el espacio para terminar la vuelta. Aquí corté el hilo. Es lo mismo que vamos a tejer en estas 2 vueltas que vamos a unir. Este es el que tejimos ahorita. Lo voy a destejer hasta la esquina para empezar a unirlo. 3 cadenas necesitamos en la esquina. Aquí tenemos las 3 cadenas. Deslizo en la esquina. No vamos a deslizar adentro de la cadena, sino que por debajo de la cadena, para que tenga movimiento la unión. Y regresamos a tejer la esquina con los 3 puntos altos. Las 6 cadenas. Y tejemos la primer B. Esta es la última vuelta que se tejió, la 9. En esta es donde vamos a estar tejiendo la unión. Cuando teje el primer cuadro se teje completo y se cierra la vuelta 9. Ya con el segundo es cuando vamos a empezar a unir. Aquí tengo la mitad de la B, una cadena, y tomamos la primer B del siguiente cuadro, deslizo una cadena y regreso para terminar la B. Tejo la siguiente B, la cadena, deslizo en cada espacio de cadena, vamos a deslizar el punto, una cadena. Aquí ya saben cómo tejer esta última vuelta. En el siguiente punto alto terminamos la B.
Vamos a empezar la siguiente V en el siguiente punto alto, la cadena, deslizamos una cadena, en el punto alto siguiente terminamos la V. Continuamos una cadena, deslizamos una cadena, en el siguiente punto terminamos la V. Vamos a continuar una cadena, en el siguiente espacio terminamos la V y tejemos la última en el último punto alto. Aquí tenemos la última, la cadena, en el espacio tejemos el punto alto y ahí está terminada este espacio. Vamos a terminar este lado, tejemos las 6 cadenas, en la esquina tejemos los 3 puntos altos, cadenas y deslizamos. Aquí tenemos 3 cuadros ya unidos. Vamos a tratar de tomar lo más cerca de la unión y 2 hilos para que no quede tan suelto, y tejemos 3 cadenas y regresamos a tejer los 3 puntos altos. Si estuviéramos uniendo un lado, aquí se terminaría un solo lado y ya va a continuar cerrando el cuadro para terminar la última vuelta, la 9. Pero como estamos uniendo en esquina, aquí vamos a continuar lo mismo, las 6 cadenas y uniendo cada V, las 6 cadenas y el último grupo de 6 puntos altos con las cadenas que vamos a unir. En esta esquina vamos a unir el mismo espacio. Aquí llegué a la esquina, tejí las 6 cadenas y deslizamos en la tercera cadena y ahí corto el hilo, y aquí ya tengo los 6 cuadros para la espalda. Esta es la parte del frente, este es el cuello, estos son los 2 hombros. En esta forma lo voy a poner. Aquí tenemos solamente 2 cuadros al frente. Vamos a tejer 2, uno en cada esquina, y lo vamos a unir. Esta es la manga, estos 2 cuadros, el de la espalda y el único que tenemos unido al frente, que son los 2. Esta es la manga. Vamos a unir este cuadro que vamos a tejer aquí. Aquí ya estoy en la última vuelta del cuadro que vamos a añadir. Aquí empecé la última vuelta. No es el lado completo tejido. Aquí ya tengo un lado completo tejido porque necesito unir 2 lados que los tengo aquí. Este es uno y este es el segundo lado. Voy a unir, esta es la parte del frente, voy a unir
este lado hasta la esquina, de esquina a esquina vamos a unir este cuadro. Aquí llegué a la esquina, tomo la esquina del mismo lado que estamos uniendo después de las 3 cadenas y el último cuadro de abajo de la espalda, porque solamente tenemos 2 cuadros. Este es el hombro, aquí tenemos el hombro, este es el cuadro del frente, la parte de atrás, y aquí tenemos las 2 esquinas de los cuadros de la parte de la espalda. Voy a tomar 2 hilos al mismo tiempo que en la parte del frente. Tomo 2 hilos, aquí tomo la cadena completa y deslizo el punto. Voy a ajustar un poco el punto, voy a colocar el tejido abierto. Esta es la espalda, aquí está la manga, solamente tenemos la esquina unida con la parte del frente, con la parte de atrás. Vamos a unir hasta la esquina, a esta parte. Este lado lo estamos tejiendo, aquí está el espacio. Después de deslizar, ahí tejo las 2 cadenas y regreso para terminar la esquina, los 3 puntos altos, y así vamos a continuar para llegar al final de la siguiente esquina. Ok, esto es debajo de la manga. Terminé el último lado, aquí está la última esquina. Después de las 6 cadenas y deslizo en la tercera cadena y aquí cerramos el cuadro. Voy a cortar el hilo, ahí tenemos los 2 cuadros al frente, la manga, la espalda con los 6 cuadros, y tengo igual un cuadro solamente que es la manga. Este compone la manga con la espalda. Vamos a tejer el cuadro de la esquina y lo vamos a unir igual como unimos este lado del frente. Aquí lo tenemos, así como unimos este, vamos a unir el de la esquina. Este último cuadro lo vamos a empezar a unir de la espalda, porque estamos tejiendo para este lado y vamos a terminar el lado del frente, el segundo lado que vamos a unir, y aquí terminamos la vuelta. Ahí están los cuadros ya terminados, ya está unido todo. Así tiene la vista sin la orilla. Vamos a tejer la orilla alrededor del cuello, la parte de abajo y en las mangas.